Padre, queremos pedirte en esta mañana que podamos concentrarnos en la palabra y que tu Espíritu pueda ministrarnos, Señor. Gracias por dejarnos esas palabras de vida, porque nos dan la energía, la fuerza, el sentido de poder crecer y ser acompañados por tu orientación, tu guía, y porque no nos dejaste sin ninguna señal, sin ninguna luz, sino que al contrario, tú nos has dejado claro lo que quieres que sigamos y obedezcamos, Señor. Bendito seas, Padre. Ilumínanos y danos la fuerza para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuentan que en un monasterio muy lejano, en lo alto de una montaña, solo se escuchaba el silbido del viento y un hombre decidió consagrar su vida a la paz y se hizo monje, pero bajo una regla de hierro. Él debía tener un voto de silencio absoluto y solo se le permitía hablar una vez al año, únicamente 2 palabras. Pasó el primer año de soledad y frío y el abad lo llamó y le dijo, hijo mío, puedes hablar. Y el monje carraspeó y dijo, comida fría. El abad asintió y el monje volvió a su celda. Pasó el segundo año y el monje, más flaco y ojeroso, regresó ante el abad y le dijo el abad que podía volver a hablar. Y el monje dijo, cama dura. Y pues el abad suspiró y no dijo nada. Llegó el tercer año y el monje, con la mirada con molestia, ni siquiera esperó a que el abad le preguntara o lo saludara, y le dijo el abad qué quería decir, y él dijo, yo renuncio, y se fue. Mientras el monje empacaba sus pocas pertenencias y bajaba a la montaña, un sacerdote joven comentó con tristeza, qué lástima que se fue. Pero el abad, que ya lo conocía bien, se encogió de hombros y respondió, no me extraña nada, desde que llegó no ha hecho otra cosa que quejarse. Solo se pasó quejando. En nuestras iglesias no tenemos voto de silencio, al contrario, a veces parece que usamos nuestras palabras con la misma selectividad de este monje. Nos hemos a veces vuelto expertos en la auditoría del defecto, y el folclore de la queja tiene como clásicos dominicales, ¿verdad? El aire acondicionado está muy fuerte, hace mucho calor, la música está muy alta, el grupo de alabanza no ensayó lo suficiente, el pastor se pasó 10 minutos de tiempo, el saludo fue muy frío, ese joven tiene demasiados tatuajes, o esa hermana lleva la falda muy corta, aquí no se deberían de usar pantalones, deberíamos de usar más corbatas y sacos. La queja es el lenguaje de quien se siente cliente en un lugar en lugar de siervo, porque el cliente exige servicio perfecto.
pero el siervo ofrece para perfeccionar el servicio. Aunque no hay un censo oficial de quejosos, estudios de dinámica organizacional y eclesiástica sugieren algunas realidades alarmantes. La regla del 80/20 inversa dice que en muchas comunidades el 20% de las personas generan el 80% de las quejas. Y por lo general, este 20% siempre usa la frase es que la iglesia necesita o es que la iglesia dice. Y en realidad no es la iglesia, es el porcentaje de personas que están en ese rango. Y este grupo a veces puede secuestrar la paz. Se estima que una queja constante puede bajar la moral de un equipo de voluntarios en un 30% en menos de una hora. La queja es un virus que se transmite por el oído. Los líderes de la iglesia, según esta estadística, pasan en promedio un 35% de su tiempo gestionando conflictos derivados de quejas triviales en lugar de enfocarse en la misión. ¿Y qué ocasiona este ambiente? Bueno, la queja constante crea una atmósfera de toxicidad espiritual, porque donde hay murmuración, el Espíritu Santo se contrista. La queja es como el humo, no solo ensucia las paredes del templo, sino que asfixia a los que están tratando de respirar la presencia de Dios. El problema del monje no era la cama ni la comida, era su corazón. Él veía la dureza de la cama, pero la protección del techo no la veía. Veía el frío de la sopa, pero no la bendición de la provisión. Y eso es algo bien importante. Hemos estado hablando sobre, vamos hacia una nueva etapa, un cambio que ya se está realizando. Y estoy tratando de ver cómo nosotros como iglesia desarrollamos un ADN que tenga que ver más que todo con la realidad nuestra latina y con nuestra iglesia. Y hemos estado hablando de 7 señales o 7 como principios de ADN espiritual de una iglesia o de todo un cristiano. Y el domingo antepasado comenzamos con el primer principio, y el primer principio lo basamos en el modelo de Esther, en donde Mardoqueo le dice a Esther, quién sabe si para esta hora has llegado. Y el principio es, no vivimos para existir, sino que vivimos para influir. No vivimos para existir, vivimos para influir. Y eso es lo que le dice Mardoqueo a Esther. Estás en el palacio no para que vivas bien, estás en el palacio para influir en esta hora difícil que estamos pasando. El segundo principio que vimos, lo vimos basado en el modelo de Bezaleel, un hombre dotado en artesanías, en joyería, que fue el constructor del templo, y que Dios dijo a Moisés, yo he llamado por nombre a Bezaleel para que él edifique el tabernáculo según el modelo que te di, dale eso a él. Y Bezaleel nos enseñó que donde está tu pasión, ahí está tu asignación. Para lo que eres bueno, para lo que te gusta, para lo que te apasiona, es muy probable que es lo que Dios te da como recurso para lo que vas a hacer. ¿Sí? Y ese es el principio. Hacemos las cosas porque Dios nos dio los recursos para hacer esas cosas y no para estar haciendo otras cosas. Ahora, el tercer principio es bien importante porque
Este tercer principio de ADN es una cosa que siempre he visto en nuestras vidas y también en la propia. El tercer principio es: no te quejes de lo que no estás dispuesto a solucionar. Es decir, lo que me incomoda, probablemente Dios me está llamando a arreglar. Y muchas veces las personas somos, ok, sí, vemos esto y lo otro, pero Dios dice: no te quejes si no estás dispuesto a solucionar lo que es o a cambiar lo que estás viendo. Y eso es bien importante porque se nos llama a una acción. Nuestras iglesias tradicionalmente siempre hay muchas personas que siempre descubren necesidades y van y le dicen a uno: mire, fíjese que está esta persona, ahí está, hay que ir a visitarla, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y se centraliza en una persona. Mientras que en la Biblia el principio es: si tú descubres una necesidad, tú la solucionas, porque Dios te la puso. ¿Entiendes? Si yo veo que hay una persona que necesita el evangelio, no tengo que ir donde el pastor, donde alguien más, a decirle: mire, esta persona hay que compartir el evangelio, porque no me la puso a mí, te la puso a ti, y tú eres el que tienes que compartirlo. Si una persona está quebrantada de salud, sí podemos pedir oración para acompañarnos comunitariamente, pero quien descubre la necesidad, dice Dios, es el indicado para solucionarla. Y ese es el principio que nosotros podemos ver aquí. Porque muchas veces queremos que se solucionen las cosas, pero queremos que otros las solucionen. Y con la verticalidad denominacional de que un hombre es el que se encarga de todo y se le paga para que haga eso, muchas personas dicen: es que lo tiene que hacer él, o lo tienen que hacer ellos. Y como vimos el domingo pasado, Bezaleel es el primer individuo en la Biblia que se dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y fue lleno del Espíritu Santo no, ni para predicar, ni para enseñar, ni nada, sino para ser un artesano y un técnico. Es decir, Dios lo ungió para su profesión, y su profesión se convirtió en su plataforma de servicio, dando a entender que no solamente necesitamos unción solo para estar dentro del templo haciendo cosas. Todos afuera tenemos tantas necesidades y tantas cosas que simple y sencillamente somos los objetos de la solución a ese lugar. Ahora, quien hace una muestra de este principio en el libro, en la Biblia, es Nehemías. ¿Sí? Nehemías capítulo 1. Ustedes ven sus Biblias. Nehemías capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 dice, Nehemías 1:1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y oré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche,
por los hijos de Israel y tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí encontramos la historia de Nehemías, un pasaje bastante conocido. Nehemías es usado para muchas cosas, sobre todo para hablar de administración y de principios de liderazgo y todo eso. Y si bien es cierto que sí tiene mucho de eso, pero el libro de Nehemías en realidad es un libro de un hombre que vio una necesidad y en lugar de quejarse hubo la solución. ¿Sí? Él pudo haber hecho muchas cosas, porque al final dice: yo era copero del rey. Y hace unos 2 años escribí un artículo en mi blog que se llamaba Espiritualidad del bartender, porque el copero era el que servía el licor, pues, el que le daba, era alguien de confianza. Y Nehemías es un modelo de que muestra que si yo me quejo, si la queja está ahí, yo debo estar dispuesto a cambiar, a transformarlo. Y hay varias características que se pueden desarrollar para que yo pueda hacer un modelo de ADN como ese. Y no solo lo piensen en términos de la iglesia y del ministerio, pensemos en términos del trabajo, de la vida personal, de la vida familiar, ¿verdad? ¿Entiende? Es decir, yo tengo que ver, el hecho es que no puedo quejarme si no estoy dispuesto a hacer la solución y a cambiar por algo que no estoy dispuesto a cambiar. Y eso es bien importante. Ahora, hay varias cosas importantes que vemos que se pueden desarrollar para poner en práctica este principio. En primer lugar, debemos entender que la inmensa mayoría de las personas usa la queja para describir una situación y no una revelación. Fíjense. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a un grupo de hermanos que están en un diálogo, ¿sí? Nehemías es un hombre que está en una posición alta en el reinado. Él se ve que tiene un trabajo, pues, de lo más alto, porque el copero era el hombre más de confianza en un rey. Es el que se encargaba de probar los alimentos y las bebidas antes de que el rey comiera para ver si no estaban con veneno. Y si estaban con veneno, estabas frito. Adiós, adiós, había cambio de trabajo. Y que el rey confiara en un hombre como ese, que le dijera al rey: coma tranquilo, rey, porque no tiene nada malo, había desarrollado una gran confianza con ese rey para que le diera la pauta y confiar en comer lo que le decía que comiera. Sin embargo, él pudo haber estado allí y en ese ambiente no ver ninguna necesidad, ni tener ninguna carga, porque estaba bien, no tenía problemas, estaba tranquilo, era miembro del partido oficial y no había ningún problema. Sin embargo, Nehemías no está tanto pensando en qué bueno que estoy aquí,
sino que él siempre está pensando en sus hermanos, porque ya ha habido un regreso de Esdras con el grupo a querer levantar el templo y todo, y hubo problemas, se opusieron y pararon la construcción y dejaron a medias con Esdras, y todas esas cosas le habían llegado a, a Nehemías, y cuando vienen un grupo de hermanos o de judíos de ese lugar, lo primero que Nehemías les dice, oigan, ¿cómo está la gente en Jerusalén? ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están viviendo? ¿Qué les pasó? ¿Qué hay allá? Es un hombre que está presto a meterse en las realidades y las necesidades de su nación. Es un hombre aislado, metido en un gueto con sus comunidades, sino que él dice, yo quiero saber qué está pasando. Quiero saber de primera mano. Y los que vienen a Nehemías le describen la situación. ¿Sí? Le dicen, mira, el versículo Anani, el versículo 2, me dijeron, versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Esa es una descripción. Es decir, ellos describen el problema, pero no lo describen con profundidad, sino con superficialidad. Es solo un reporte. Los hombres de Judá llegan y lo describen y le dicen, mira, la gente está yuca ya. No solamente eso, todo está derribado, los muros, la ciudad. Hay un gran desastre en ese sentido. Y las palabras que utilizan son, mira, están en calamidad, en maldad. También hay mucha vergüenza. Se siente la gente deshonrada. Y para muchos judíos en el imperio persa, esta noticia solo pudo haber sido otro informe triste. ¿Sí? ¿Me entienden? Es decir, sí, mira, las cosas están mal. Es como nosotros decimos, no, sí, sí, ahorita están matando en Irán, están muriendo gente, están tirando drones, hicieron una embajada y reporte y todo, sí. Es describir una situación. Pero cuando Nehemías recibe la descripción, Nehemías no ve eso como una descripción, sino la ve como una revelación. ¿Y a qué se refiere con revelación? Nehemías mira el desastre no desde de la óptica física descriptiva, sino desde la óptica espiritual. Él entiende de que eso que les está pasando tiene un trasfondo espiritual y por lo tanto él dice, esto que tienen mis hermanos es algo que no solo debo verlo como un muro botado, sino debo verlo como su identidad destruida, su espiritualidad, su confianza en Dios. Dios los ha juzgado, Dios ha hecho muchas cosas. Nehemías no se pone a describir estadísticamente y decir, pobre la gente, tal vez. No, él dice, esto es una revelación de Dios. Hay que verlo desde la perspectiva de la raíz de esto. Y ese es el problema de muchas personas que se quejan o que nos quejamos. Siempre somos muy diestros para describir la situación mala, ¿verdad? Y tenemos todos los detalles y los datos y todo. Pero somos muy, muy limitados a ver detrás de la descripción la revelación que Dios quiere estarnos dando a nosotros. Porque puede ser que yo esté diciendo, sí, mira, esta persona, y qué gran necesidad económica, sí, pobrecito y todo. Pero Dios puede estar, sí, pero él cometió estos errores. Entonces ayúdale y dale un apoyo espiritual, ¿sí? Y hermanos, muchas veces nosotros somos los que ha puesto Dios para hacerlo. Y la gente muchas veces incluso no esperemos que sean agradecidos. Pero si nosotros vemos y decimos, ok, esto no solo hay que verlo desde esta perspectiva, hay que ver lo que está pasando detrás de esto. ¿Cuál es la revelación que Dios puede estar dando?
¿Quieren que les ponga un ejemplo? Como iglesia. Como iglesia somos tardistas. ¿Sí? Llegamos tarde. Esa es la descripción. ¿Habrá alguna revelación de la cultura del tardismo? ¿Habrá algo espiritual detrás de llegar tarde, que más que llego tarde porque tengo esa cultura, o porque tengo tanto que hacer, o porque me levanto este día de descanso y todo? ¿Qué estará pasando espiritualmente detrás de una cultura de tardes? Es una pregunta de revelación que deberíamos hacer. Porque si comparamos y me dicen a mí, mañana lunes tienen entrevista de trabajo a las 8 de la mañana para darle el trabajo que quiere, ¿llegaría a las 9:30 ustedes a entrevista? Estaría a las 7:30. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? Podemos describir, pero también tenemos que tomar soluciones sobre eso. El problema es que muchas veces somos diestros en la descripción, pero muy poco hábiles en la realización. Podemos describir la conducta de un hijo o de una hija y decir es que este y este. Pero la pregunta es, ¿cuál es la revelación de Dios detrás de la conducta de este hijo o de esta hija? ¿Qué está ocasionando espiritual? Porque si nosotros los cristianos que creemos en Cristo nos vemos las cosas desde la perspectiva de revelación espiritual, entonces somos como cualquier otro tipo de persona. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ok, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy describiendo, puedo describir mi problema y mi situación, pero la pregunta que tengo que hacerme es, ¿cuál es la revelación que Dios tiene para mí detrás de esta descripción de mi problema? Y uno nota que Nehemías se identifica con una revelación en lugar de la descripción, porque lo que él hubiera hecho, dice, bueno, la gente pobrecita, ¿verdad? Está allá, están problemados, y lo que hubiera hecho es, bueno, voy a orar por ellos, ¿verdad? Pero no solamente hace, si ustedes miran ahí, dice el versículo, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea que Nehemías no vio eso como, híjole, qué tremenda mala noticia, sino que él dijo, no, aquí esto es una revelación de Dios. Y uno se da cuenta que el hombre dice, ¿qué está pasando espiritualmente detrás de esto? Y así que en esta Nehemías presenciamos un fenómeno espiritual fascinante. Anani y los hombres de Judá llegan con un informe técnico. El muro está derribado y las puertas quemadas. Para estos mensajeros, las piedras eran solo piedras y el fuego solo madera carbonizada. Pero para Nehemías, aquel reporte no fue una noticia, fue una revelación. ¿Y qué significaba? Que la inmensa mayoría de los cristianos hoy operan al nivel de los mensajeros de Anani. Son expertos en la descripción, tienen el lenguaje del reporte, pero no encuentran la identificación porque no toman la situación de la que se están quejando como una carga personal. Y él hace varias cosas. Primero se sienta y empieza a pensar y a llorar y a decir, qué tremendo lo que están pasando a mi gente. La carga de ellos la hace de ellos. Y además de eso, dice, tengo que buscar a Dios en esto. Es que la única manera en que pueda entender esta situación y se pueda resolver tiene que ser a nivel de Dios, no a nivel personal, ni a nivel de lo que yo pueda tomar en cuenta en la descripción de mis experiencias o mis síntomas. Es Dios quien tiene que tomar una decisión en estas cosas. Y muchas veces nosotros nos revelamos a eso. ¿Por qué? Porque
casi siempre sencillamente no le damos la atención espiritual solo a las cosas que hacemos en la iglesia, pero las cosas que pueden estar pasando a nuestro alrededor no, no las entendemos. Y Dios es bien importante para nosotros y Nehemías nos muestra que nos cuesta ver lo espiritual tras el problema. Y ante la apatía y las situaciones queremos buscar soluciones donde realmente no existen más que con Dios. Y el problema es que muchas veces Dios no va a respondernos inmediatamente. Hay una cosa que me dio mucha paz esta semana, leyendo la Biblia, encontré unas porciones en el Salmo, pero me di cuenta de que muchas veces nosotros nos quejamos de la tardanza de Dios en responder las oraciones, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Y cuestionamos que Dios mucho se tarda en responder, pero deberíamos de estar alegres, ¿saben por qué? Porque también se tarda mucho en darnos. Y uno dice, ay, gracias a Dios que Dios se tarda en darnos. Así como se tarda en responder, no se tarda en sonarnos, porque la Biblia dice que la extraña obra de Dios es que se enoje, fíjense. Cuando Dios se enoja es extraño en la Biblia, porque la esencia de Dios es amor y todo lo demás. Y entonces viene y nosotros podemos ver descripción y simple y sencillamente no tener ninguna revelación en lo que está pasando. Miren, hermanos, yo desde que me convertí, o Dios me convirtió, mejor dicho, no ha pasado un día en que no haya tenido algún tipo de enfermedad y situaciones complejas. Mi esposa lo mismo. Enfermedades tras enfermedades tras enfermedades. Y una de las características con nosotros es que a veces tenemos ya enfermedades con las que ya aprendimos a vivir, pues. Es decir, se oró, se pidió, se ayunó, todo, pero la situación fue, no, o sea, y a veces estamos más en la lucha de que nos curemos y nos sanemos, pero Dios dice, no, es que no describas tu situación, busca la revelación de lo que está pasando en tu vida, pues. A Pablo le dijo, te he puesto un aguijón en la carne para que mi poder se perfeccione en la debilidad. O sea, no quiero que andes de jactancioso. Dios le había permitido al diablo mandarle a un mensajero que cada vez, yo me imagino eso, cada vez que Pablo se paraba y decía, man, yo fui al tercer cielo y ¡pah! Le metía su bufetazo. El mensajero de Satanás para decirle, cállate, hombre, no te estoy mandando que andes hablando, por eso tenés el mensajero, porque te esté bofeteando. Porque el término bofetear y todo está en términos de presente, pero es un presente no continuo, sino eventual. Quiere decir que cada vez que Pablo se empezaba a jactar y se empezaba a elevar, Dios, ¡plam!, le decía, mande el mensajero y suénese. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y nosotros tenemos en la mentalidad muchas veces que el poder es en nosotros, somos nosotros los que podemos. ¿Han escuchado ustedes ese tipo de, de, de estribillo angélico que dice, no, cuida tu cuerpo, vos ve lo que comes, no te engordes, porque sos templo del Espíritu Santo? Y entonces eso está malo. Y yo me he puesto a pensar, o sea que el Espíritu Santo cuando está en el cuerpo de Schwarzenegger o de los físico-constructivistas, que son todos bien dados, el Espíritu Santo adentro también está así, dice, oh, qué cuerpazo, qué templote, qué lindo este templo. Wow, porque este es el templo del Espíritu Santo. Cuando uno está todo gordo, que es más fácil darle la vuelta que saltarlo,
Es más fácil saltarlo que darle la vuelta. El Espíritu Santo dice, ay, este cuerpo, uy, qué feo. Cuando la Biblia dice que el poder se perfecciona en qué? En la fuerza, no, en la debilidad. Y claro, a nadie le gusta ser débil. Ahora, eso es bien importante que lo tengamos presente. A veces esa queja trae más descripción que revelación, y es importante que nosotros entendamos ese principio. El segundo principio que yo puedo ver aquí es que Nehemías, lo que hace aquí de la descripción y todo, pasa a la acción y comienza a hacer cosas que le ayudan en su corazón, y él termina orando a Dios y le termina pidiendo que le ayude en medio de las dificultades y en medio de su trabajo mismo. Él empieza a observar qué es lo que puede hacer. Si ustedes notan ahí, dice el versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. El libro de Nehemías es un libro de oración, porque si ustedes lo leen, el libro comienza con una oración y termina con una oración. Y en el contexto hay varias oraciones de parte de Nehemías. La mayor gente utiliza la queja como una descripción y no como una revelación. Pero en segundo lugar, la inmensa mayoría de las personas utilizan la queja como conversación y no necesariamente como una conversión. ¿Por qué? Porque Nehemías recibe todo eso y de plano se sienta y comienza a orarle a Dios y a hacer toda una oración en donde él se da cuenta de que todo el problema tiene que ver con que la gente simple y sencillamente se ha alejado de Dios, ¿sí? Y Nehemías llega a la conclusión de que la única manera en que él puede solucionar esa queja es dejar a un lado las conversaciones del palacio y todo, y convertirse en una persona que tiene que ir a ayudar. Y por eso él viene y primero lo que hace es, mire, voy a hacer una evaluación espiritual de mi pueblo y mía. Y él empieza a decir, esto nos pasó porque violamos el pacto. Esto nos pasó porque pecamos. Esto nos pasó porque nos alejamos. Esto nos pasó porque nos desviamos. Sin embargo, dice, tú dijiste que si nos alejábamos, pero que si nos volvíamos y guardamos tus mandamientos, tú nos prosperarías del cielo. Y termina diciendo, así que por favor, ayúdame a prosperar mi viaje a Jerusalén. Y abajo pone, aunque tengo una chamba que es difícil, porque ser copero y pedir permiso, ¿cómo me voy? Pero el hombre pasa de una conversación a Dios a una conversión. Y la conversión es, puedo hacer todas las oraciones muy bonitas, puedo tener todos los deseos y hacer todos los ritos espirituales, ayunar, llorar, sentarme y decir un montón de cosas y confesarle a Dios mis pecados. Sí, eso es bueno. Una conversación con Dios en donde uno puede evaluar realmente qué es lo que está pasando. Pero si no llego a la convicción de que tengo que hacer una conversión, es decir, darle un giro a mi vida para llegar a hacer cosas y ayudar a la gente a la que yo veo que tiene necesidad, no he hecho nada. El hombre dice, todo esto nos ha pasado por esto, pero tenemos una promesa que si nos volvemos, tú nos vas a ayudar. Entonces, Señor, dice en el versículo, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo serví al copero del rey. Y eso, miren, eso es una decisión bien dura. ¿Por qué? Porque Nehemías está dispuesto a decir, voy a dejar este puesto de gran posición y de mucha plata y me voy a ir a ayudar con mis hermanos, a ayudarles a levantar allá. Nadie deja
un gran hueso en el gobierno para irse a ayudarle a los de las zonas marginales y levantarles sus casas. ¿Sí? Pero es que la verdadera conversión es lo que hace. La conversión no necesariamente significa que antes decía malas palabras y ahora no las digo. O que antes hacía esto y aquello. La conversión significa cuando entiendo que hay momentos en los cuales yo debo renunciar a mi comodidad y a mis propios deseos y a mis propias metas por ser efectivo en la ayuda de las metas de otras personas. Pero eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estamos más afanados en nuestras profesiones, en nuestras carreras, y a Dios le damos solo un porcentaje. El hombre está dispuesto a renunciar y a irse para allá. Y él dice, estoy con un jefe que no es tan sencillo, porque Artajerjes, el rey persa, era uno de los más temibles en esa época. Era un tipo que no tenía flexibilidad y era un asesino. Y Nehemías dice, ¿cómo voy a hacer yo? Por eso soy copero del rey. ¿Cómo voy a hacer yo para salirme de este jefe e ir hasta allá? ¿Por qué? Porque en lugar de solo hacer una conversación con Dios, Nehemías llegó al final a una conversión. La conversión de decir, voy y lo hago. La tercera cosa es que la mayor parte de las personas usan la queja como señalamiento de debilidad, pero no como crecimiento de espíritu, como instrumento de espiritualidad. Porque Nehemías pudo haber dicho, es que no puedo, está difícil, hay muchas necesidades, ¿de dónde voy a sacar los recursos? ¿Qué voy a hacer? Además, ni me reconocen como un líder. Pero él dice, no, yo no estoy yendo ahí donde ellos para que tenga un reconocimiento y me señalen como alguien. Voy con ellos, ¿por qué? Porque creo que esto es mi crecimiento espiritual y ellos van a crecer espiritualmente conmigo. Y por eso voy. Un llamado hacia un pueblo necesitado no tiene nada que ver con la necesidad, tiene que ver con la espiritualidad. Voy porque Dios me está llamando a ese lugar. Y ese es el problema de las misiones hoy, que la mayoría de veces nos motivan a ir a los misioneros por las estadísticas, no tanto por la espiritualidad de una persona que va hacia ese lugar. No, es por la actividad que se ha visto en el templo, por la capacidad de recoger recursos para ir, por la manera en que se viste y se pone los trajes y lleva las comidas típicas, pero no estamos viendo la espiritualidad del lugar y de la situación a la que Dios nos está llevando. Y después de llorar, el hombre dice, ok, yo voy. Nehemías dice, Señor, hemos pecado contra ti. Fíjense. Él no dice, mira, si es un atajo de pecadores. Pues. Por eso les ha ido mal, por eso están así. Él se incorpora y dice, todos estamos en la misma esfera. Y me identifico. No soy yo aquí superior espiritualmente hablando y todos los demás son inferiores espiritualmente hablando. Ni los critica ni los señala, sino que él dice, hemos pecado. Todos los hemos hecho. Ahora, yo a veces me pregunto, en las oraciones que hizo Daniel como Nehemías, o que ellos dicen hemos pecado, si realmente era un sentido de identificación emocional para identificarse con la gente, o si realmente Nehemías siente que él también ha fallado ante Dios. Yo no creo que sea eh, como, como una identificación diplomática, didáctica. Cuando tu equipo favorito pierde, decimos hemos perdido y decimos eso, ellos perdieron. El punto aquí es que él dice hemos pecado, no son ellos, todos hemos estado en eso, porque todos estamos metidos en la misma cosa. La última cosa que para mí es importante dentro de esto es que al final ustedes deben darse cuenta que dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 1, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20, el rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia,
me dijo al rey: ¿por qué está triste su rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y el versículo 4 dice: me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Me encanta. Imagínense ustedes qué tanto le había afectado el problema de sus hermanos, que dice que andaba con la cara triste. Y el rey le dice: mira, ¿por qué andas triste? Y él dice: nunca antes había estado con cara triste ante el rey. Y cuando el rey le dice: ¿por qué estás triste? Y él dice: entonces temí en gran manera. ¿Saben por qué? Porque había una ley que quien le agriara el tiempo al rey se lo tornaba. Entonces Nehemías llega con la cara larga, todo quizá ojerudo, todo deprimido, y el rey le dice: mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y vean el rey con su diagnóstico, porque este tipo era psicólogo, ¿no? Le dice: esto que vos tenés es quebranto emocional, porque no sos así. Y él le dice: pues sí, mira, estoy triste por mi gente, pues. ¿Y qué es lo que hace el rey? ¿Qué crees, pues? ¿Han tenido jefes ustedes que son así? Mire, jefe, usted con permiso. No, ahorita no puede salir, si ya muchas veces usted asegura y todo, ¿no? El rey, el jefe más yuca que existía en ese tiempo, viene y le dice: mira, estás mal, va así. ¿Y por qué estás mal? Porque es que mi gente está mal. Y entonces el rey dice: ok, ¿qué querés, po? ¿En qué te puedo ayudar? Y yo digo: qué tremendo, ¿no? Este tipo es un pagano, pero es mejor empresario que muchos empresarios cristianos. O sea, el hombre le dice: decime qué querés. Y entonces Nehemías dice: entonces oré al rey, entonces oré al Dios de los cielos. Una oración corta. Y ustedes notan que al final Nehemías tenía todo un plan trazado. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. ¿Saben? Solo Dios puede cambiar a una persona como Artajerjes. ¿Sí? Quiere que le dé un consejo. Si usted quiere que le dé un aumento de sueldo en su trabajo y usted es hijo de Dios, no le ande rogando a la gente. Pídaselo a Dios, que convence a su jefe que le dé el aumento. Se va a tardar, sí, pero es mejor. Porque usted, como hijo de Dios, no tiene que andar rogando eso. Aunque diga que es justo y todo, no. Yo jamás, en todas las empresas y en todos los lugares que estuve, pedí un aumento de sueldo. ¿Por qué? Porque quien me pagaba era Dios. Y muchas veces, hermano, Dios no respondió porque el corazón de los que estaban era tan duro que no respondían. Pero si usted ve eso, Dios siempre trabaja cuando usted está haciendo algo por el bien de las personas espiritualmente hablando. No se queje si no está dispuesto a cambiar lo que está quejando, ¿sí? Ese es un principio bien importante. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes a trabajar con nuestras actitudes, con nuestras vidas, a veces con nuestras quejas. Queremos pedirte que seas tú quien nos ministre y nos des la fuerza. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
de seguir adorando, oramos por las ofrendas. Padre, te damos gracias por la palabra que hemos podido recibir ahora, Señor. En este momento queremos pedirte que seas tú bendiciendo las ofrendas, Señor, proveyéndole a cada una de las familias, persona que está aquí, Padre, para que puedan aportar a tu obra, Señor. Bendecimos esas ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por la palabra que hemos recibido ahora, Señor. Padre, te pedimos que esa palabra pueda caer en buena tierra, Señor, que la recordemos y que la podamos poner en práctica, Padre. Ayúdanos a no solo quejarnos por quejarnos, Señor, sino que también entender de que esa queja tiene que llevar también
al actuar, Padre. Pedimos que nos ayudes a cambiar esa perspectiva, a cambiar esas cosas que a ti no te agradan, Señor, que tal vez estamos haciendo o pensando, Padre. Pedimos que bendigas a la comunidad bíblica, Señor. Te pido que cada uno de los hermanos pueda tener una buena semana, pueda ser una semana de bendiciones, una semana en la que puedan obtener respuestas de ti, Padre, una semana en la que puedan ser renovadas sus fuerzas. Pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que seas tú guiando cada uno de nuestros pasos y cada una de nuestras decisiones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.